tornillo, que venga un mecánico. ¿Para qué, don Carlos? A ver si te puede arreglar. Bienvenidos a esta nueva edición del Tornillo, aquí por el canal de la ciudad. Hoy es un día especial, un programa singular porque el profe Tonelli se fue de viaje, está trabajando en España, tiene un compromiso académico allí. Así que aquí estoy tratando de solo contarles cómo vemos la perspectiva de acá a las elecciones del 26. Quedan apenas 2 semanas, es mucho y poco. Ustedes dirán, ¿cómo mucho? Bueno, hay varios estudios recientes, algunos publicados hace apenas meses, que sugieren que la atención de una parte significativa del electorado, no todo por supuesto, pero la atención en términos de atractivo de la política, la capacidad de la gente de informarse, la voluntad por escuchar propuestas, bueno, se va acelerando de a poco en justamente las últimas 2 semanas antes de los comicios. Incluso hay autores que dicen que hay gente que 2, 3 días antes empieza a tomar la decisión, que hasta puede modificarla caminando hacia el lugar donde vota, con un pariente, con su pareja, con un amigo, con un vecino. Todo esto le da una dinámica muy singular del proceso, porque uno ve una cantidad casi infinita de sondeos que sugieren, como ustedes saben, para todo, pero claramente hay 2 fuerzas predominantes y un tercer espacio que nadie sabe a cuánta gente va a terminar atrayendo. El famoso tercio imperfecto de votantes moderados, de votantes escépticos, de gente que probablemente está insatisfecha con la oferta dominante y que prefiere, bueno, en una elección de mitad de mandato, inclinarse hacia otra clase de candidatos. Algunos de ellos pueden ser candidatos innovadores en términos de propuestas o figuras nuevas. En otros casos aparecen nombres ya muy conocidos. En la ciudad de Buenos Aires lo vemos con, por ejemplo, López Murphy, Patricia Bullrich, el propio Recalde. Aparecen figuras como Martín Lustó, Facundo Manes, lo tuvimos el domingo pasado con nosotros aquí en el Tornillo, Graciela Ocaña, en fin, son figuras, digamos, características del plantel que ustedes conocen de un sistema político que tiene un proceso de renovación tal vez un poquito más lento de lo que algunos están deseando, ¿no? Pero por otro lado aparecen figuras nuevas a veces de casualidad, como en el caso de Karen Reichard en la provincia de Buenos Aires. No estaba previsto que ella encabezara la lista de La Libertad Avanza. Aparecen figuras incluso en distritos en el interior, como por ejemplo en Santa Fe y Córdoba, donde la Libertad Avanza está impulsando figuras que no son conocidas, un candidato de apellido Pellegrini en Santa Fe, un candidato de apellido Roca en Córdoba, apellidos, bueno, que pertenecen al linaje de los padres fundadores de la Argentina, pero son dirigentes casi desconocidos, veinteañeros, con una trayectoria militante acotada por razones obvias dentro de la Libertad Avanza, bueno, que tiene ahora la posibilidad de hacerse conocidos. Lo interesante en cualquier caso es que esta disputa por el elector que aún está indefinido, o bueno, lo que llamamos el voto lábil, gente que se orienta hacia una opción pero podría cambiarla, es interesante porque, claro, prácticamente no hay gente que está dudando entre Fuerza Patria, el peronismo y la Libertad Avanza. Ahí hay una distancia ideológica enorme, son concepciones del mundo distintas. Sin embargo, lo que sí hay, y esto es importante enfatizarlo, es una disputa por un elector que en parte está más allá de las ideologías, en parte gente que está muy escéptica de toda la oferta existente, que claro, puede orientarse hacia el centro izquierda o hacia el centro derecha, pero claramente podría eventualmente votar por alguna de las 2 opciones más, si ustedes quieren, firmes o más nítidas, ya sea por Fuerza Patria, la nueva marca del peronismo, o por la Libertad Avanza. Acá aparecen situaciones muy interesantes. El propio Mauricio Macri sugirió que votar por cualquiera de las terceras opciones implica, directa o indirectamente, favorecer al kirchnerismo. Bueno, es una interpretación
ciertamente lógica, pero hay quienes dicen, por el contrario, lo que necesitas es que las terceras fuerzas se fortalezcan justamente para darle al gobierno la posibilidad, a partir del día 27, el día después de la elección, de ampliar el marco de alianzas, de construir un entorno de consenso más dialógico, que le dé la amplitud, la fortaleza para efectivamente ir para adelante con las famosas reformas estructurales. Recuerden ustedes que esta fecha, la del 26, es tan importante como la del 27. No solamente es la elección, sino lo que haga el gobierno con esos resultados y cómo se reoriente el conjunto del sistema político. Ahora, antes que eso está este martes, con la visita del presidente Milei al presidente Trump y finalmente con un plan económico que va a cambiar, yo creo, de forma muy importante, precisamente a partir de esta ayuda que nos va a dar el Tesoro de los Estados Unidos. 14, 26, 27 son tres fechas que, desde el punto de vista del proceso electoral, son determinantes. Hay una puja entonces por el electorado moderado, que se ha convertido en una vedette. Algunos estudios, algunos que hicimos con D'Alessio hace poquito, sugieren que estamos hablando casi de un 25% de la sociedad que está, la verdad, bastante enojada con la oferta dominante de esta polarización imperfecta. Una grieta que va perdiendo nitidez, sobre todo a partir de los escándalos que han involucrado al gobierno, porque la Libertad Avanza ha perdido la posibilidad de utilizar a la corrupción como un factor diferenciador. Y encima, en materia económica, las cosas no salieron tan bien como el presidente deseaba o esperaba, con lo cual hay como una especie de, no que haya desaparecido ni mucho menos, pero bueno, hay como una disrupción en el sentido de cómo funcionó hasta ahora esta grieta para orientar las opciones del electorado y aparece entonces el centro como una vedette fundamental, como el espacio a capturar. Vamos ahora a nuestra sección El Pueblo Quiere Leer. También va a ser especial porque vamos a tener la visita del autor de un libro que nos va a comentar la naturaleza y los objetivos de su obra. El libro de esta semana es muy especial y trajimos al autor para que ustedes los conozcan y para que nos cuente por qué este libro. 90 conceptos fundamentales para entender la administración pública. Hablamos a menudo de política pública, hablamos de Estado, hablamos de política, pero hay toda una parte que es fundamental. Algunos llaman la famosa caja negra, otros hablan en serio de este tema tratando de entender la lógica, los conflictos, los métodos para que la administración pública mejore, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, incluso local. Bueno, este es un libro que llena un vacío, Si ustedes quieren entender de qué se trata esta cuestión, tienen que leer el libro que compiló Alejandro, que es un amigo de muchísimos años. Un placer tenerte acá, Alejandro. Lo mismo, Sergio. Gustazo estar acá. ¿Por qué este libro? Bueno, este libro es una época brava para hablar de administración pública, ¿no? Es como que es un cuco, un demonio. Y justamente cuando uno estudia administración pública, empieza a ver que no hay país desarrollado que no tenga administración pública. El tema está en el grado de profesionalización. Entonces no hay ningún país que quiera ser desarrollado que tire su administración pública por la ventana. Pero por eso es básicamente el título y en esta época. Mucha gente me dijo, buen libro, mala época. Claro. Justamente eso es lo que lo hace lindo. O sea, está todo en contra, digamos. ¿Por qué 90? ¿Cuáles son los conceptos que elegiste? ¿Con qué criterio hiciste la selección? Empecé con 60, pero dado que estamos en un país inflacionario, fue subiendo y llegamos a 90. No, te cuento por qué. Porque a medida que desarrollamos los 60 conceptos decía, falta esto, falta tal otro, entonces lo fuimos llevando a 90. Podría haber sido más, pero decidimos cortar para tener lugar a la actualización. Más adelante, o sea, el título me delata, 95. Claro. Entonces fue por eso. Y también tiene una búsqueda de llegar al público joven, ¿no? Vos y yo somos docentes, sabemos que los docentes siempre nos quejamos, los chicos no leen, los chicos no leen. Es culpa nuestra en general, está claro. Sí, sí. Somos aburridos, viejos. Por eso estoy buscando en este libro, o sea, cuando uno ve la juventud actual, no le gusta leer un libro completo por algo, pero si vos le decís, ¿querés saber lo que es la gobernabilidad?
léete tal punto de este libro, y te leen, ¿no? Entonces, la lectura focalizada ayuda, a nosotros como docente nos ayuda, y ayuda a buscar a los chicos. O sea, los chicos no es que estén peleados con la lectura, no leen de la forma que leíamos nosotros, ¿no? Pero sí leen de una forma focalizada, y en lo posible en el celular. Por eso el libro es digital, por eso el libro tiene un lenguaje relativamente simple, ¿no? Si bien algunos conceptos son densos, pero el libro apunta a eso. Convocaste a diferentes especialistas, ¿no? Sí. ¿Cuál fue el criterio de selección? ¿Llamaste a gente que te genera confianza, especialistas en determinados temas? Las dos cosas, pero tengo una anécdota ahí para contarte. Hay uno que era prologuista, Evert Vedung. Evert Vedung es un experto, es el experto más grande sueco que hay en políticas públicas, que fue marinero, conoció la Argentina, son esos personajes nórdicos, ¿no? Y terminó siendo doctor en políticas públicas de la Universidad de Uppsala. Y yo con Evert Vedung tenía un contacto, le escribía, y cuando le propongo en este libro si quería hacer el prólogo, yo notaba que él me seguía preguntando más del libro. Y le respondía por mail, le volvía a responder, un Zoom, 2 Zoom. Dije, este hombre no me está entendiendo. Entonces me encomendé al destino, dijo, que haga lo que quiera, total, después veo qué hacemos con Evert Vedung. Y terminó de prologuista armando un capítulo. O sea, terminó siendo autor cuando yo le pedía nada más que un prólogo. Y después le escribí para agradecerle y me dice, no, es lo que quería hacer. O sea, es un libro en el cual los autores hicieron lo que quisieron, ¿no? Pero con algún orden. Y fue eso, son anécdotas. Y después tengo otras figuras que, digamos, no quiero nombrarte a uno en particular, pero te quiero decir que es gente con la cual me sentía cómodo y me gustaba cómo explicaban las cosas. Entonces dije, este personaje viene bien, ¿no? Entonces fui a eso, a la facilidad de transmisión, si querés. Cuando das clase, cuando planteas estas temáticas, ¿sentís que hay un interés por parte de los alumnos? Das clase sobre todo a nivel de posgrado, o sea, estás con gente que está muy motivada. ¿Cuál es la respuesta ante los temas públicos en un contexto, no solamente en la Argentina, también a nivel global, tan singular, con un cambio en la matriz del Estado, en el rol del Estado? Hay un cambio en la sociedad grande. Yo noto que los sub-25, yo por suerte doy nivel en grado, maestrías y doctorado, ¿no? Hay un cambio a partir de los sub-25, que es el electorado nuevo que estamos viendo, que es un poco cambiante en la Argentina, ¿no? Que tiene otros códigos, otros lenguajes. En ese electorado sub-25 hay una negación o cierta resistencia a los temas de administración pública y Estado. En el electorado, que es el electorado o el público elector, que está por sobre los 25 años, es otra idea, otro lenguaje. Por eso yo quería, mi preocupación es cómo llegamos al de sub-25, ¿no? Y era eso, este libro apunta a eso, una lectura, si vos querés, focalizada, relativamente simple, pero te digo cosas complejas con palabras sencillas. Ale, vos estudiaste en Canadá. Sí, sí, señor. Tuviste una experiencia académica muy rigurosa, en un país que, bueno, es lo más parecido a Europa en América Latina, pero también tiene sus connotaciones locales muy importantes. Y viste ahí, sobre todo en materia de política de salud, en materia de infraestructura, en política social, un Estado muy presente, ¿no? Un Estado muy eficiente. Tremendo. ¿Qué le podés compartir a la audiencia de esa experiencia, ahora con una visión académica, pero de vos como estudiante, sí, en el contraste sobre todo con la Argentina, ¿no? Conociendo Canadá, lo que lo conocí, me impresionó de todo lo que tenemos nosotros y no lo estamos sabiendo aprovechar. A ver. Por ejemplo, en la provincia que yo estuve, Quebec, nieva 6 meses por año. O sea, están 6 meses tapados por nieve, ¿no? Y había momentos del año en que había más frío que la base Marambio. Yo miraba por internet, en la base Marambio hace más calor que en Quebec, ¿no? Entonces, ahí ves el tema de la oportunidad del desarrollo que se perdió Argentina, sobre todo por no desarrollar instituciones, no desarrollar estabilidad. Por ejemplo, cuando yo estaba en Canadá, me asombraba que había monedas todavía, ¿no? Metía la mano en el bolsillo y encontrabas monedas de 1945. Claro. Cuando acá en Argentina te pasa eso en los trajes viejos, encontrás australes y te pones a reír. Están en el Museo del Banco Central, que es muy lindo, por otro lado. Bueno, entonces eso es lo que vi, ¿no? Pero por otro lado también nos juega a favor que el argentino es especialista en sortear climas adversos. Entonces, a veces, ante ciertas dificultades, el argentino no se amilana, ¿no? Pero, sinceramente, uno empieza a ver que una moneda estable no es una tontería, ¿no? Que tener instituciones estables no es una tontería, que tener justicia transparente no es una tontería, y que tener clases dirigentes un poquito de mejor calidad no es una tontería. Pero tampoco seamos desanimantes, ¿no? Es como que hasta ahora
Te voy a decir esto, o sea, la democracia argentina demostró estabilidad con algún sobresalto en estos 40 años. El sistema económico argentino no está demostrando lo mismo. Desde el 70 que estamos sin poder encontrar un pacto, si vos querés, productivo, que los dos sectores, uno que pide evaluación y el otro no, tengan cierta estabilidad. Con lo cual tenemos la mitad del camino recorrido hasta ahora, ¿no? Entonces sería bueno ver si podemos lograr esos acuerdos económicos básicos que te permitan tener una moneda estable, un capitalismo más competitivo, pero no es imposible, ¿no? Lleva a construir la regla económica de nuevo. Si un alumno tuyo te dice, profe, me gustaría trabajar en el Ministerio de Economía, en el Banco Central, en la Cancillería, me gusta la administración pública, ¿qué le decís? Yo sí, encantado, porque en la administración pública, así como en la política, tenemos que alentar que vayan los mejores. O sea, en la Argentina, yo digo siempre, tenemos una política de una calidad relativamente baja. Por más que tengamos algunos que parecen luminarias, el resultado conjunto es relativamente flojo. Entonces tenés que alentar a que los mejores decir, mirá, hay un lugar para vos ahí, tratá de ir, pero también tenés que bajarle la expectativa. O sea, el que va a la función pública no se va a hacer rico si no tiene un afán de corrupción, ¿no? Entonces, ahí está el tema. Tenés que decir, mirá, esto es vocacional, vos tenés que meterte en esto, ¿no? De una forma vocacional, porque hay algo para que digas. Y también decirle que hoy en día los empleos no son para toda la vida ya, ¿no? Esa vieja imagen que tenían algunos inmigrantes de entro en tal empresa, entro en la administración pública y me dedico toda la vida, no pasa ni en el sector privado ya. Entonces también saber eso. Tal vez sea una etapa en tu vida, una etapa interesante para que aprendas, pero seguí tu camino, ¿no? Así como yo le digo, no te cases completamente con las organizaciones privadas, tampoco te cases completamente con las organizaciones públicas, pero seguí un camino que te lleva a algún lado. Muchas gracias por contarnos y mucha suerte con tu libro. Luego de un muy breve corte vamos a volver aquí en El Tornillo. Vamos a tener una invitada que, bueno, es protagonista de este proceso electoral, nada más y nada menos que en la provincia de Buenos Aires. Es María Eugenia Talerico. No se vayan, ya volvemos con El Tornillo aquí por el canal de la ciudad. Al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico. Continuamos aquí en El Tornillo, tenemos el placer, como les contaba antes del corte, de tener con nosotros a una candidata a diputada, María Eugenia Talerico. Es un placer tenerte con nosotros. Para mí es un placer estar hablando con vos. Muchas gracias. Gracias. Te voy a hacer me vi todos los videos tuyos en los últimos... Ah, ¿en serio? ¿Me estuviste estoqueando? Para hacerte preguntas diferentes. ¿Por qué? Porque la coyuntura te absorbe, pues las preguntas tienen que ver en general con lo que está pasando. Y yo creo que hay debates muy importantes que hay que dar y que tu expertise es crucial para eso. Porque venís de una experiencia, me parece, enriquecedora, como número 2 de la UIF, en un contexto en el cual el país quería dar pasos significativos en materia de transparencia. 1, ¿qué aprendiste? 2, ¿dónde está el país en materia de lucha contra el lavado de dinero? Lo que aprendí fue mucho y sobre todo lo que aprendí fue la importancia que tiene el pilar de la integridad del sistema económico y financiero para darle estabilidad macroeconómica a cualquier país que necesita además generar confianza, demostrar que las reglas son las del imperio del Estado de Derecho y no la de ese capitalismo de amigos que termina llevándose todo puesto después, ¿no? Y también me parece que digamos, esa expertise fue la que puso en mi conciencia que si nosotros no restablecemos en el sistema político dirigencial el pilar de la integridad como un tema ético institucional y que se cumplan los procedimientos y las reglas, la Argentina no va a poder, no va a poder salir de ese país del péndulo del que, bueno, es un círculo vicioso en el que nos hemos metido y que nunca se termina de discutir y ponerse de acuerdo en esas reformas profundas que tenemos que hacer para poner a la Argentina a caminar, ¿no? Justamente estos son temas que se ponen más en valor a la luz de lo que está pasando en la Argentina con un gobierno que logró superávit fiscal, que logró superávit comercial, que tenía el acuerdo con el fondo y sin embargo vemos que económicamente, bueno, estuvo obligado a pedir el auxilio del Tesoro de los Estados Unidos. Segundo rescate del año. En menos de 5 meses. Cuando estás haciendo campaña, ¿sentís que ese mensaje llega o es algo demasiado abstracto? ¿La gente prefiere otras cuestiones?
Yo creo que no llega por la responsabilidad que tiene el propio dirigente político, líder político, que no pone este tema en agenda, porque claro, está tan contaminado el sistema entre los acuerdos, los silencios y todo esto que nos ha arrastrado hasta acá, que no les conviene liderar la batalla de la pelea contra la corrupción, que, como te dicen los informes internacionales, quizás absorbe entre 5 y 6 puntos del Producto Bruto de un país. Yo he tenido la experiencia en muchos casos, no solo los 36.000 millones que el CONICET indica que se llevó Cuadernos, sino que si vos vas así por los distintos nichos, donde además las cosas no se hacen por las oportunidades de corrupción, es muy grande. Pero es el liderazgo político en el que no pone en agenda esto, cuando vos sabés que debería ser una de las principales políticas públicas que va desparramando eso hacia todos los distintos organismos. Yo justo estoy escribiendo una nota sobre un shock de integridad que tendríamos que dar con obviamente un análisis de riesgos, donde vos sabés dónde están los principales problemas por el uso del efectivo, por las licitaciones, por las compras. No es difícil dar esta pelea para regenerar ese sistema y el costo macroeconómico que tiene este problema en la Argentina, más allá de afectar funciones esenciales del Estado al mismo tiempo. Pero es el liderazgo político y también el liderazgo empresarial o sindical que no termina de poner en agenda esto, con la importancia que tiene también para sacar a la Argentina de la pobreza, digamos, de esos segmentos tan pobres que tenemos, y que sin duda el impacto es uno y otro. Hace pocos días tenemos al principal candidato, José Luis Esper, que lo tienen que bajar por el financiamiento narco, y el triple crimen, ¿no?, que te pone las dos caras del mostrador, porque el triple crimen sucede en el contexto de lo que pasa en los barrios populares, tomados obviamente por un dominio narco en connivencia por ahí con la política, la seguridad y obviamente una justicia que funciona laxamente, pero este es el último eslabón de la cadena de esto, que es el financiamiento del poder narco, que es el sujeto que vive en los countries, es el sujeto vecino del establishment donde sus hijos empezaron a ir al colegio con los nuestros. Entonces, si esto atraviesa la política nacional, esto termina en el desborde de ser Sinaloa o México, con todo ese desorden que tiene con el poder narco habiéndose metido en la política del país, ¿no? Bueno, Eugenia, te vas a incorporar al Congreso seguramente. Es un cuerpo, sobre todo la Cámara de Diputados, que ha sufrido una degradación bastante notable en los últimos tiempos. Vemos en cada sesión, pasó el miércoles pasado, imágenes que son medio surrealistas. ¿No tienes miedo de que ese entorno te frustre, que no tengas con quién dialogar, que el trabajo en comisión? Me ha pasado de dialogar con exdiputados o diputadas que tuvieron un tiempito y en un momento te dicen, mira, me sentía que estaba perdiendo el tiempo, que no tenía nada para hacer, y me fui al sector privado o me dediqué, en algún caso, a un organismo internacional porque era como asfixiante, ¿no? Bueno, yo tengo mucho carácter. Creo que por eso pude hacer lo que hice, con potencia, sin aliarme, ni buscar refugio, ni buscar un lugar. Yo salí a desafiar esto. El statu quo a mí me molesta porque me parece que es parte del problema. Y entonces seguramente no sea la característica de una diputada que esté en las comisiones y vea más o menos cómo vamos yendo. Ricardo López Murphy tiene mucha esperanza depositada también en las características que tienen que ver con tomar un liderazgo. Para mi objetivo es regenerar el sistema político argentino. Entonces, mucho más que por ahí empezar a dar discusiones en el Congreso y a ver cómo nos ponemos de acuerdo con, obviamente, un peronismo y un kirchnerismo, no en su mayoría, pero el kirchnerismo sí, que va a tratar de poner muchos palos en la rueda y va a estar todo el tiempo tratando de desestabilizar al gobierno. Y ahí sí, ver de qué manera, con esa degradación que tiene el Congreso con personas de la propia lista oficialista, que es a mí lo que me dio la impresión de que por eso teníamos la oportunidad y la alternativa de jerarquizar el programa de la libertad, realmente el programa que va a ser a la Argentina grande, con personas que podamos ir a dar las discusiones con, por ahí, no sé si el kirchnerismo, que seguramente no, pero un peronismo más republicano, más todas las fuerzas
que entiendan que nos tenemos que poner a discutir el país del futuro o el país que el mismo programa del Fondo Monetario nos está exigiendo para hacer. Ojalá podamos hacerlo, yo quiero hacer eso. Y marqué lo del carácter porque eso marca una determinación de cómo voy a liderar o voy a tratar de dar las discusiones en el Congreso, donde vos ya tenés identificados diputados como pueden ser Alejandro Bongiovanni, Diana Fernández Molero. Lamentablemente se nos va la Espina y Germana Figueroa Casas, porque vos ya sabés ahí los valores con los que podés hacer un pool que nos sirva para empujar lo que tenemos que hacer. Más allá de los partidos, los bloques y toda esa cosa que la política ha venido manejando tan mal también hasta el día de hoy. ¿Cómo surgió tu vocación por lo público? ¿Venías de una trayectoria en el sector privado? En algún momento cuando yo preguntaba, cuando surgió el triunfo de Cambiemos en su momento de 2015, alguien que te conoce mucho me dice, no, olvídate, va María Eugenia a la UIF y seguila porque tiene mucha proyección, ¿no? Dije, bueno, tengo confianza en estas personas y efectivamente tenemos una base de datos de dirigentes emergentes, pero claro, en general las vocaciones públicas se manifiestan en la Argentina, bueno, alrededor del momento universitario, ¿no? La gente empieza a militar. ¿Vos tuviste experiencia en ese ámbito o te surgió más de grande? No, muy interesante porque mi mamá falleció y cuando yo me vine a inscribir del interior, porque soy de Colón, provincia de Buenos Aires, a la universidad en Buenos Aires, veníamos a ver, me dijo, a la Universidad de Buenos Aires no. Me dice, porque te va a atrapar la política, vas a empezar a hacer lío con eso y vas a dejar de estudiar. Y ella me enseñó a mí a que la independencia de las mujeres viene por el empoderamiento con el estudio y el trabajo. Bueno, volví inscripta en una universidad privada, yo hice mi carrera en una universidad privada. Y mamá no vio ni siquiera mi involucramiento en la UIF. O sea, ya no pudo ver eso que para mí fue lo que me hace dar el paso hacia la función pública y este compromiso que me despertó el kirchnerismo. Porque fundamos con Guillermo Lipera, Máximo Fonrush y muchos abogados Hacerá Justicia, una agrupación para empezar a regenerar el Consejo de la Magistratura, nos involucramos en el Colegio Público de Abogados y ahí empezaba el kirchnerismo a aprobar la democratización de la justicia, a invertir contra FAI, Campagnoli, pasaba de todo, pacto con Irán, y eso despertó en mí la sensación de que si seguía en el lugar de abogada penalista, que me iba muy bien y qué sé yo, se nos llevaba un puesto el país. Porque mi mamá también me había enseñado que la política era como de punteros, o sea, no sé, era como que de otro lugar. Esa era la educación que yo recibí de mi madre. Y no, entonces ahí despertó, o nos metemos nosotros, empezamos a ocupar y a regenerar esto, bueno, o el país lo dominan ellos. Entonces ahí se despertó mi interés público con Será Justicia, que es esa ONG a la que pertenecí y pertenezco. Y después, bueno, el rol en la UIF, porque asumí el gobierno de Mauricio Macri con toda la esperanza que eso nos trajo. Y dije, voy a cumplir un rol. Ahí el primero que me llamó fue el rabino Berman, que yo lo asesoraba mucho porque él estaba muy valentonado por el pacto con Irán, entonces quería cuidar sus declaraciones para no cometer delitos de calumnias e injurias. Y me llama para la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Desarrollo y yo le dije, no sé derecho administrativo mucho, no tengo ni idea, yo quiero agregar valor y que la función me agregue valor. Y ahí tuve la oportunidad de participar en la UIF y además con Mariano Federici, que fue un excelente presidente de la Unidad de Información Financiera y la llevamos del fondo del mar a presidir a las UIF del mundo. Así que bueno, y ahí ya empezó la carrera y después me llama López Murphy, que es lo mejor que me podía pasar porque su integridad y además me dio un montón de libros para leer de políticas públicas, hay que estar formados para estar al lado de Ricardo, así que así terminé en este lugar y mi compromiso es porque yo creo que hay por qué pelear, porque Argentina es un país lleno de oportunidades y me parece que lo arruina la clase política o la clase dirigente y sobre todo porque se desvió de uno de los planos más importantes que para mí tiene que ver con el pilar de la integridad. María Eugenia, tenés que hacer campaña en la provincia de Buenos Aires, nada más y nada menos, que es un país, que es infinita. ¿Cómo te organizas? ¿Cómo organizaste la campaña? ¿Vas al conurbano? ¿Te vas al interior de la provincia? ¿O tal vez tenés una ventaja relativa por tu perfil, por tu origen? ¿Cómo es eso? Sí, agarramos...
Yo ya la empecé a recorrer porque cuando Ricardo apoyó a Patricia fui candidata a senadora en esa lista y ya con Ricardo me dijo, Eugenia, usted va a tener que ponerle el cuerpo, vaya a conocer los problemas de primera mano. Así que agarré el auto y gente que nos seguía en ese momento porque eran muy fanáticos de recrear y de Ricardo. Y recorrí mucho con Javier Iguacel, la provincia de Buenos Aires en ese momento, y ahí nos quedó mucha red política. Y después hice lo mismo en agosto, cuando yo ya leí que Ritondo, Santilli, Montenegro cerraban el pacto con la Libertad Avanza y dije, yo ahí no quiero estar. Y salí de nuevo con el auto, había una persona de Lincoln, Gerardo González, que lo sigue mucho, hace mucho Ricardo, muy bien para armar ese territorio, los contactos, los nexos que tuvimos teniendo. Y me dice, tenemos la oportunidad, yo voy a hablar con algunos partidos que te apoyen, ahí unir el MID, el Movimiento Social por la República. Y empezamos así, la verdad, yo a veces le digo a mi marido, me hice cargo de una multinacional casi sin gerentes. Porque a mí lo de Esper es difícil que me pase, ¿no? Porque estoy atrás de cada una de las cosas que vos tenés que hacer en una campaña que es muy desafiante. Y además esto, ¿no? Que te van a traicionar, que se van a vender, que no sé qué, que tener cuidado, que quienes se meten. Los no fueron muy importantes, te vienen muchos a ofrecer cosas para facilitarte el camino, que en definitiva después es lo que te termina complicando. Así que lo hicimos con mucho esfuerzo. Si me preguntás, compensamos eso con mucho esfuerzo y un equipo que fue cada vez más grande, con un músculo muy sano, como es Félix Lonigro, Pedro Viñó. Se empezó a juntar gente que está sana. Y eso me dio mucha fuerza y hoy somos un montón en la provincia. Así que Potencia hoy es una realidad que si logramos coronarlo conmigo en el Congreso de la Nación, un movimiento nuevo va a estar naciendo desde el punto de vista político en la provincia de Buenos Aires. ¿Te ves más en un perfil ejecutivo, como el que tuviste en la UIF o antes en la función privada? ¿O te sentís, o pensás que vas a estar cómoda en una lógica de diálogo, de consenso, de formación, de discusión de proyectos? ¿Cómo te pensás? Yo creo que es difícil estar en política y no saber que tenés que dialogar, e incluso dialogar con otros que seguramente te irrite escucharlos, porque si no, los puentes va a ser muy difícil de tender. Por supuesto, yo tengo una personalidad más ejecutiva. Pero eso no quita que tenga que ir cumpliendo algunos pasos que para mí son indispensables, como por ejemplo pertenecer al Congreso de la Nación y ver cómo se desarrolla y se desenvuelve toda esa realidad. Si sos política no te queda otra que ser una persona de consenso y de escucha y de acuerdo, pero tengo seguramente, yo soy más ejecutiva por mi manera de ser, me gustan más los lugares ejecutivos. El gobierno está obligado a redefinir casi todo su programa a partir del 27. ¿Cómo te imaginas un diálogo entre la Libertad Avanza y las fuerzas, uno diría, ideológicamente afines en términos de querer un país moderno, abierto al mundo, lógico, basado en el imperio de la ley? Yo espero un presidente con más escucha y menos soberbia, digamos, porque más allá de las exigencias internacionales en este sentido, él tuvo las condiciones para sancionar la ley base y un montón de cosas y fue detonando de a poquito él solo todos estos puentes. Se rodeó en algún punto con personas inadecuadas. Para mí, Lule Menem, Sebastián Pareja y todo ese armado en la provincia de Buenos Aires, nada menos que en la provincia de Buenos Aires, no le hacen bien. Los casos de corrupción que empiezan a aparecer en ese entorno no le hacen bien. Así que espero que recapacite, porque estamos todos en este barco intentando que vaya bien, pero dependemos mucho de las decisiones del Poder Ejecutivo. Así que esperemos que esos consensos se den genuinamente y a pesar de lo que ha castigado a quienes con más afinidad están para ayudar y apoyar, yo creo que esas cosas por ahí se pueden dejar atrás para pensar en lo superior, que es saber cómo salimos adelante y evitar la vuelta del kirchnerismo o del peronismo. Yo al kirchnerismo le tengo menos miedo. Me parece que Cristina ha recibido una condena a pesar de después de 17 años, pero tienen cuentas pendientes muy importantes todavía. Espero que la justicia funcione. Máximo Kirchner también está muy involucrado en Otesur y los Sauces, está el pacto con Irán, los cuadernos. Entonces me parece que ahí se va debilitando. Vamos a ver qué viene en ese peronismo. Pero bueno, soy no sé, a mí el anti, pero no soy peronista seguro, no soy masista seguro, no soy fan de Kicillof tampoco, así que esperemos que estas fuerzas más republicanas, más liberales, podamos prevalecer en el 27 y no sé si será de la mano del liderazgo de Milei como presidente o las fuerzas republicanas de los gobernadores. A mí ese frente de gobernadores, federal, me parece muy importante para el futuro también.
Justamente quería preguntarle sobre cuál es el alcance de Potencia. Ustedes crearon una fuerza nueva, por ahora con foco en la provincia y en la ciudad de Buenos Aires. Hay una red también en el interior, están construyendo, piensan hacerlo después de este turno electoral. Sí, la verdad que yo he ido a la gira no, la jura de Rogelio Frigerio, tengo diálogos con el gobernador Puyaro, quizás desde antes también, por Claro. el tema del narcotráfico, Claro. el lavado de dinero. Conozco a Nacho Torres, yo, digamos, soy como de ese arco político. He conocido a Yar Llora por conversaciones también. Supongo que si nosotros somos un emergente de la provincia de Buenos Aires y de la manera que hicimos esto, espero que podamos tener obviamente algún diálogo para tener influencia en la propuesta del 27 del Porvenir, ¿no? Bueno, ellos son gobernadores, obviamente, han ganado elecciones, pero yo los miro con bastante beneplácito y tenemos diálogo y proyección también, no solo por la figura de Ricardo López Murphy, sino porque en general yo también ya he estado junto, he tenido diálogo, los conozco. Y bueno, que podamos participar de eso también como algo nuevo, ¿no? Yo siempre digo, Potencia no es una más, porque Potencia en serio es algo nuevo, distinto, que hemos construido la provincia. Entonces me parece que ojalá con los resultados, si nos acompañan, porque las elecciones uno nunca sabe lo que va a pasar, podamos ser uno de esos emergentes políticos con voz y voto en el futuro. La última, y que después quería pedirte una reflexión. El 27 por ahí es muy lejos, pero en realidad 2 años en política es muy poquito. ¿Vos ves que se va a evitar la fragmentación que vimos en este turno electoral? ¿Competís con un representante de la provincia, precisamente de esa formación emergente, ¿no? Florencio Randazzo es también candidato. ¿Crees que puede haber ahí algún esfuerzo de alguna manera, reconstruir lo que en su momento fue Juntos por el Cambio, en el sentido de una fuerza plural, diversa, pero con una unidad de criterios en materia de, por lo menos, propuestas de política pública? Uno los escucha en campaña y parecería como que nos podemos poner de acuerdo en muchas cosas, ¿no? Y estaría muy bueno además que nos empecemos a poner de acuerdo en lo que todos estamos hablando, que es bajar impuestos, la reforma de las normas laborales, el sistema previsional, o sea, la discusión de la coparticipación federal. Los escuchás en campaña y parece que con muchos te podés poner de acuerdo. Y eso estaría muy bueno que suceda y yo creo que se puede reeditar porque además las PASO fueron suspendidas. Con lo cual, si no te pones de acuerdo, en el marco de las PASO, a lo mejor podés armar ese frente competitivo y que quede obviamente armado el escenario electoral con eso. Para mí no era bueno derogar las PASO. Ese instrumento nos impedía ser Venezuela, en el fondo, porque como desde el poder, los dictadores y los autoritarios Claro. te dividen y te fraccionan las oposiciones, las inventan, las financian. Es muy malo eso si tenés gobiernos autoritarios. Entonces, ese sistema a nosotros nos salvó de ser Venezuela. Así que, como por suerte se suspendió, digo por suerte porque también este gobierno promocionó, por ejemplo, derogar la ley de financiamiento de los partidos políticos, que es un gran problema en un país donde está la amenaza narco, porque estamos en la región donde está la amenaza narco esperando la oportunidad, mirá lo que nos acaba de pasar, y entonces no, tiene que haber financiamiento público, tenemos que discutir qué financiamiento privado también aceptamos y demás, y bueno, menos mal que nada más suspendieron las PASO con esto de que estábamos hartos de ir a votar porque fue muy largo el 23, porque se gastó un montón de dinero, y con eso que la gente ahora no quiere que gastemos dinero, y está muy bien, pero casi nos deroga las PASO. Claro. Se suspendió, así que yo creo que en el 27 está la oportunidad de eso y que en la provincia de Buenos Aires hay que ponerse de acuerdo. Los que nos dividieron el voto en la provincia y le dejaron a Kicillof el gobierno fue el presidente con la opción de Píparo y el vicegobernador, que no es nada menos que Francisco Neto, abogado del presidente y del narco. Sí, claro. Si ella no hubiera estado en juego, probablemente Kicillof no sea gobernador. Así que yo creo que en el 27 hay que hacer ese esfuerzo político. Te propongo un juego. Supongamos que esto ha sido un debate televisivo por la candidatura a diputado de la provincia de Buenos Aires. Tenés el minuto final para convencer a tu electorado. Bueno, que ahí estamos con Potencia, que es una fuerza nueva que quiere regenerar en serio el sistema político, que mi trayectoria y toda mi experiencia y mi bagaje de conocimientos sustentan lo que estoy diciendo para darle fuerzas a esto que lo que intenta es devolver la esperanza y la alegría de ir a votar para fortalecer a nuestra democracia siendo el sistema que tenemos y que ojalá lo podamos lograr. Muchas gracias por acompañarnos, un gusto tenerte y mucha suerte el 26 y sobre todo después del 26, cuando estés en el Congreso. Muchas gracias.
Ya volvemos después de este muy breve corte con la última parte de esta edición especial del Tornillo sin el profesor Tonelli, que está efectivamente trabajando en España. No se vayan. Al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico. En un contexto tan volátil, tan incierto, con las elecciones apenas 2 semanas, hablar de administración pública, tener a la candidata y tratar de, bueno, extraer su visión respecto de la calidad institucional, de los problemas de reglas del juego, puede parecer raro, pero honestamente creemos que es lo más importante que habría que debatir. Lo decía Esteves, ¿no? La gran diferencia que existe entre los países desarrollados y los países emergentes es que los desarrollados lograron acuerdos sobre reglas del juego que permiten estabilidad en mediano y largo plazo. La gente puede hacer sus planes, desarrollar su proyecto de vida sin el miedo a que todo cambie, por ejemplo, a partir de una elección, como tenemos todos en este caso, y es algo bastante característico de la Argentina. ¿Por qué la gente va corriendo a dolarizarse antes de una elección? Bueno, porque tiene miedo a que haya una devaluación. Perder una vez más en un contexto en el cual no puede tomar una decisión, la decisión la toma alguien que está en una situación efectivamente de poder, tiene legitimidad para hacerlo, pero eso claramente afecta nuestra vida cotidiana. Creo que María Eugenia nos dio una visión bastante singular de un territorio como la provincia de Buenos Aires, que uno lo mira y, bueno, es difícil, ¿no? Allí hacer una campaña hablando de estos temas y, sin embargo, me parece que es un aporte muy, muy relevante. En este contexto de polarización hablamos de la importancia del voto moderado, de las terceras fuerzas. Lo interesante aquí es que el gobierno, que va a necesitar ampliar su margen de acuerdos a partir del 27, recuerden el concepto, el 26 es tan importante como el 27, tal vez el 27 sea más importante que el 26, porque independientemente del resultado, tiene que venir una manera diferente de gobernar, en términos de objetivos, en términos de programas, es decir, los métodos de implementación de política pública, y también, seguramente, vamos a ver un cambio en los equipos. Ahí creo que la dimensión de administración pública tiene un contenido especial. ¿Por qué? Bueno, porque ustedes saben que indudablemente hay una demanda insatisfecha, hay como un déficit enorme en la Argentina, tanto a nivel federal como provincial y local. Hasta ahora el esfuerzo del gobierno fue para achicar el tamaño del Estado, para achicar el gasto público. Creo que parte de lo que viene tiene que también focalizar en la calidad de la gestión pública, no solamente en el tamaño o en el gasto. Vamos ahora a las historias de Quincho del programa de hoy. La historia de Quinchos de hoy es bastante frustrante, les voy a confesar. En plena crisis del 2002-2003, justamente surgió en un grupo de gente vinculada a organismos internacionales la idea de, bueno, armar un espacio de formación de cuadros políticos, técnicos, con vocación pública, darles una educación específicamente orientada a casos exitosos, hacer algo así como una breve o pequeña escuela de gobierno. La pretensión era, si todo salía bien, bueno, ampliarla. Entonces, bueno, me llaman, me piden algunas ideas, vamos en definitiva para adelante con el proyecto. Claro, tenía que reclutar a los alumnos, ¿no? Precisábamos unos 20 para arrancar, las clases eran los sábados a la mañana, 3 horas, de 10 a 1. Bueno, entonces empiezo a llamar a políticos que yo conocía, me referenciaron a otros, y me decían, bueno, mira, la gente importante no te la puedo mandar, porque labura conmigo. Yo decía, mira, te voy a entrenar a la gente, va a salir de este proceso mucho mejor calificada, mandame gente que vos pienses que puede tener una proyección de liderazgo relevante. Bueno, fue imposible, ¿no? Era imposible convencer a gente, no le voy a dar nombres para no comprometerlos, pero muy sensata, o sea, de los políticos lógicos, gente con trayectoria impecable, incluso algunos gobernadores, algunos fue después candidatos a presidente, que claro, sentía como que educar al equipo de trabajo, a sus colaboradores más inmediatos, era una pérdida de tiempo.
Les cuento esto porque se habla mucho de capacidad del Estado, se habla mucho de reforma del Estado. Siempre la calificación del capital humano es fundamental. Créanme que es muy, muy difícil convencer a los que toman decisiones de que esto es clave, de que les conviene tener gente muy calificada para desarrollar de forma más lógica la función pública. Esta es nuestra charla de quinchos de hoy. Vamos ahora a los tornillos de la semana, el momento más esperado por todos nosotros. Tornillo blanco. Esta semana se lo vamos a dar al recientemente fallecido técnico Miguel Russo. Ustedes recordarán la frase de Balbín: este adversario viene a despedir a un amigo. Bueno, este Gallina le quiere hacer un homenaje al técnico Bostero, una persona realmente querida por todo el mundo, un tipo de bien, que tuvo una enfermedad muy, muy dura. A pesar de eso trabajó prácticamente hasta el último día. Miguel, el tornillo blanco es para vos. Tornillo plateado. Gracias a dos señores llamados Katz y Kaplan. Katz y Kaplan podrían tener dentro de poco un deli en Brooklyn o en Nueva York o en cualquier ciudad de los Estados Unidos y vender unos bagels deliciosos. Bueno, son dos economistas. Katz trabaja en el Fondo Monetario, hasta hace poco era el número 2 del Tesoro, de nuestro amigo. Crédito del tornillo de la primera hora a Scott Bessent, y efectivamente Kaplan es el jefe de gabinete del secretario del Tesoro. Estos dos señores, Kaplan y Katz, están hoy siendo realmente muy recordados por el equipo económico, por Santiago Caputo y compañía, porque negociaron con ellos durante largas jornadas estas semanas el paquete de ayuda que efectivamente de manera formal los presidentes Trump y Milei van a anunciar este martes en la ciudad de Washington. Katz, Kaplan, muchas gracias. Y cuando abran el deli, por favor, nos avisan, el tornillo de plata es para ustedes. Y finalmente, el tornillo de oro. El tornillo de oro esta semana es para una institución que se llama CEDES, Centro de Estudios de Estado y Sociedad, que el jueves pasado cumplió 50 años. Hubo un homenaje realmente muy sentido, muy lindo en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Es una institución que mantuvo viva la llamita del pensamiento crítico en los años más duros de la dictadura. Fue formada por un conjunto de politólogos, economistas, sociólogos, antropólogos, gente del calibre de Guillermo O'Donnell, de Marcelo Cavarossi, de Jorge Balán, de Roberto Frenkel y de muchísimos otros que durante décadas trabajaron para formar a especialistas en ciencias sociales. Tuve el orgullo de ser parte del CEDES 2 años antes de hacer mi doctorado y toda la vida me sigo beneficiando a diario de las cosas que allí aprendí. Así que, gente del CEDES, felicitaciones. El tornillo de oro es para ustedes. Y de este modo finaliza esta nueva edición especial sin el profe Tonelli de El Tornillo. Gracias por acompañarnos. Nos vemos entonces el próximo domingo. Que tengan una muy buena semana. Al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico.